Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que me habían saludado. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver, ¿se recuerdan que empezamos a trabajar ayer con un tema un tanto eh, extraño, ¿no? Que es el flujo de campo eléctrico, porque tratamos de definir un caudal para un campo eléctrico. Vamos a ver una aplicación directa de este campo, de este flujo de campo eléctrico con nuestro tema de hoy, y es una teoría que se conoce como ley de Gauss, ¿sí? Entonces, pues vamos por nuestro tema del día de hoy. Recuérdense que ayer definíamos que el flujo de campo eléctrico era una forma de poder medir la cantidad de líneas de campo que pasaban en un área, ¿no? Que atravesaban un área. Lo definimos también como la cantidad de campo eléctrico que atraviesa un área. Vimos que su ecuación pues dependía del área, del campo y del coseno del ángulo. ¿Por qué? Pues necesitábamos que la línea de campo eléctrico fuera de manera perpendicular a la superficie que estaba atravesando. Entonces, pues veamos hoy lo que es la ley de Gauss, que forma parte de las ecuaciones de Maxwell. Y es la primera ecuación de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones que describen todos los fenómenos electromagnéticos que se pueden observar en la naturaleza. Hoy que es 17 de febrero del 2022. A ver, pues. Entonces, pues, ley de Gauss. Para empezar, supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos una carga puntual. Y la vamos a dibujar positiva, para que sea más fácil dibujar las líneas de campo. Muy bien. Esta carga Q positiva que yo acabo de dibujar aquí genera un campo eléctrico. ¿Cómo podemos saber hacia dónde es su campo eléctrico? ¿Quién se recuerda de esto? ¿Cómo es que lo hacemos para determinar hacia dónde va su campo eléctrico? ¿Con otra carga puntual? Muy bien, excelente. Coloco aquí una carga puntual positiva y la dirección que esa tome va a ser la dirección del campo eléctrico en ese punto, ¿no? Entonces esa carga puntual positiva pues va a quererse alejar. Entonces las líneas de campo eléctrico, independientemente de donde yo coloque esa carga puntual, lo que quieren hacer es alejarse de la carga. Entonces nosotros tendríamos aquí un montón de líneas, ¿sí? Que si las pudiéramos ver todas, veríamos todo ese conjunto de líneas que empujan a cualquier carga positiva fuera de ella, ¿no? Alejándose de ella. Entonces, supónganse lo siguiente. Pensemos que queremos calcular el flujo de campo eléctrico de esta carga. Entonces, lo que voy a hacer es encerrarla en un objeto sólido. No sé si me va a dejar esto, no. Me lo voy a convertir en una figura. En un objeto irregular, cualquier objeto irregular, el que usted se imagine. Este objeto. Y lo vamos a pintar para que más o menos dé la idea de que realmente es un objeto sólido. Ahí está. Ahí tenemos este objeto que está en esa carga que se encerrada por ese objeto de forma irregular, cualquier forma. Entonces vean que todas las líneas de campo que esta carga emite van a atravesar esa superficie, por eso la encerramos en un objeto cualquiera. Y lo hago de cualquier forma para que podamos encontrar una generalidad de que podemos obviamente escoger alguna forma más regular, por ejemplo un cubo, una pirámide, lo que sea, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos el flujo de campo eléctrico, pues vimos que el flujo de campo eléctrico se debe calcular como el campo por el área por el coseno del ángulo. Pero entonces analicemos un elemento pequeño, una parte muy pequeña, así como hicimos ayer, un elemento diferencial que forme parte de este sólido. Entonces voy a dibujar aquí un elemento diferencial. Una parte de este sólido muy, muy, muy pequeña, ¿sí? Muy, muy, muy pequeña. ¿Sí? Muy, muy pequeña. Entonces, una línea de campo va a atravesar
Este pequeño diferencial de área que yo dibujé aquí, pues en alguna dirección, ¿no? Porque este está ubicado en cualquier parte. Entonces supongamos que la línea de campo está atravesando en esta dirección. Esa es la línea de campo que está atravesando este pequeño diferencial de área. Recuérdense que definimos que para poder calcular el área me interesa la componente o la parte del campo que es perpendicular al área. Entonces, para poder referenciarlo bien, pues nosotros dibujamos aquí un vector normal, ¿no? Entonces voy a dibujar este vector que es perpendicular al área. Y el ángulo que forma el campo y el área, pues va a ser este ángulo θ que voy a dibujar aquí. Así entonces, para este caso particular, entonces, pues yo ya tendría que el flujo de campo para este elemento diferencial, y al ser un elemento diferencial, pues representa únicamente una aportación del flujo de campo total, estaría dado por el campo, por el área, no, por el área no, por el coseno del ángulo, por el área, que es el diferencial de área. Ahí tendríamos entonces la pequeña contribución del flujo de campo eléctrico en esta parte del sólido. Pero vamos a hacerlo un poquito mejor. Recuérdense que esto lo definimos que podría representarse como que fuera el producto punto entre dos vectores, ¿no? Un vector área que no existía, entonces nos aprovechamos de un vector normal, unitario, en la dirección perpendicular al área. Entonces yo voy a escribir esto de forma un poco más vectorial y voy a escribir que el diferencial de flujo de campo eléctrico estaría dado por el producto punto entre el diferencial de área, el vector normal y el campo eléctrico de forma vectorial. Bien, ahora son vectores, por eso les dibujo la línea, o si quieren, pues, para que sea más fácil, pues les dibujo flechitas, indicando de que son vectores, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo una expresión que define el flujo de campo eléctrico a través de esa pequeña porción de área. Para poder encontrar todo el flujo de campo eléctrico que genera esa carga en toda la superficie de esta figura irregular, pues tendría que sumar todas estas pequeñas porciones de área. Pero esta área, pues sería el área superficial de esta figura de volumen que ha encerrado la carga. Entonces, yo podría escribir aquí que el flujo de campo estaría dado por la integral. Pero como estamos integrando sobre una superficie, tiene que ser una integral peculiar, que es lo que se conoce como una integral de superficie, una integral doble de superficie. Y como estamos integrando sobre una superficie cerrada, ¿sí? Porque es un objeto sólido, entonces definimos que esta integral es una integral de superficie cerrada. Dejamos este círculo aquí, indicando que es una integral de superficie cerrada, de el producto punto entre un vector normal unitario que apunta a dirección perpendicular al área, en producto punto con el campo eléctrico, y un diferencial de área. A esta ecuación que yo tengo aquí, es la que conocemos como flujo de campo eléctrico para cargas encerradas. ¿Sí? ¿Sí? El flujo de campo eléctrico para cargas encerradas por una superficie cerrada. Una superficie cerrada es esto, ¿no? Es un objeto de cualquier forma que encerra una carga. Entonces, pues se ve relativamente fácil, ¿no? Porque pues si yo supiera resolver esta integral, pues podemos calcular fácilmente el flujo de campo eléctrico. Pero estas integrales, pues estas integrales las ven ustedes en Mate 5. Pero ya Mate 5 que la que integral, que el rotacional, que el divergente, todo eso que ustedes aprenden por allá, ¿no? Pero pues está bonito, ¿no? Las integrales son bonitas. Pero vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría entonces si nosotros, en lugar de utilizar un cuerpo tan extraño que me obligue a utilizar una integral, intentamos encerrar esta carga en un objeto de forma más irregular, más regular? Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a dibujar aquí una esfera que contenga
a esta carga. Entonces aquí vean, vamos a ver si más o menos me sale. Sí, más o menos, ¿verdad? Ven, esta carga está siendo encerrada por esta gran esfera. Bueno, supónganse que es una esfera, ¿no? Es una esfera que está encerrando a toda esta carga. Entonces, intentemos aplicar esta ecuación a esa carga en esta superficie. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Porque pues no estamos en un curso de integrales, ¿no? Ya ustedes en cálculo y aprenden todo eso. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Pues según esa ecuación, el flujo de campo eléctrico se calcula como la integral doble sobre una superficie cerrada del producto punto entre un vector normal unitario por el campo por el diferencial de área superficial. Primero tenemos que recordar algo bien importante. Cuando ustedes aprendieron en intermedia 1, el producto punto, pues recordarán que aprendieron que el producto punto entre dos vectores AB se calcula como la magnitud del vector A, es decir, lo que mide, ¿no? Su valor, multiplicado por la magnitud del vector B, multiplicado por el coseno del ángulo formado entre esos dos vectores. ¿Sí? Eso aprendieron allá. Entonces, primero, pues, si yo quisiera simplificarme este producto punto, yo estaría seguro de que esto estaría representado de forma escalar, ¿sí? Con magnitudes de esta forma. Bueno, entonces empecemos. Aquí me quedaría de momento que el flujo de campo eléctrico estaría dado por el vector la integral doble, la superficie cerrada, de la magnitud del vector normal unitario. Ah, bueno. Este es un vector unitario. A ver, aquellos que les fue bien en Inter 1 y les gustó. ¿Cuánto es la magnitud de un vector unitario? ¿Alguien? Hable corazón. Si no recuerdo mal, es 1. Exactamente, muy bien. Por eso se llaman unitarios, ¿verdad? Un vector unitario pues tiene magnitud 1. Entonces aquí me quedaría pues 1. Pero pues no se pone, ¿no? Entonces me quedaría 1 por la magnitud del campo eléctrico. Magnitud, vean, entonces aquí ya trabajo con magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo. Por el diferencial de área superficial. Entonces, pues ahora vean que tengo en esta integral el campo, un ángulo, y tengo que integrar en términos de una área superficial. Bueno, intentemos encontrar expresiones homogéneas para esta integral doble de superficie, imagínense. Bueno, veamos. Voy a hacer lo mismo que hicimos con la superficie de color rojo, solo que en la esfera. Lo vamos a hacer por aquí. Voy a dibujar aquí un pequeño diferencial sobre la esfera. Y vamos a dibujar una línea de campo que salga de la carga. Entonces, la línea de campo estaría aquí. Y que atraviesa el diferencial en ese punto. Recuérdense algo bien importante. Dijimos que las cargas de las líneas de campo, perdón, en esta carga se alejan de forma radial. O sea, todas se alejan en todas direcciones, de forma radial. Es como que fueran un círculo, ¿no? Como que fueran el radio de un círculo. En este caso, el radio de una esfera. Eso significa que si yo quiero dibujar aquí el vector normal que la ecuación me pide, este vector normal sería este de aquí, y esa sería la línea de campo eléctrico. Observen que independientemente en cualquier valor, con cualquier diferencial de área que yo dibuje en cualquier lado de la esfera, el ángulo formado entre el vector normal y el campo eléctrico siempre, siempre, siempre va a ser cero. Siempre. Por lo tanto, pues aquí yo sé que para cualquier elemento diferencial, el ángulo θ es 0. Y el coseno de 0 es 1. Bueno, entonces aquí pues ya voy intentando resolver esta integral. La integral sobre una superficie cerrada del campo por el coseno de 0, que es 1, por el diferencial de área superficial. Entonces ya está más simple la integral. De momento es campo por área, ¿verdad? Por diferencial de área superficial.
Ahora exploremos algo bien importante. Este campo eléctrico está generado por una carga puntual. Y nosotros en el curso ya aprendimos cómo determinar el campo eléctrico debido a una carga puntual. Pues vamos a regresarnos porque posiblemente pues ya se nos olvidó, porque hay muchas cosas que tenemos en la cabeza, que el día del cariño y el temblor y todo eso, ¿no? Pero entonces aquí ven, encontramos la ecuación que dice campo eléctrico debido a la carga puntual. El campo eléctrico se calcula como la constante eléctrica por la carga dividido la separación al cuadrado. ¿Qué separación? Pues la separación entre la carga, en el punto en el que estoy calculando el campo eléctrico y la carga generadora. Entonces, pues regresemos a nuestra clase de hoy. Si yo quiero calcular entonces el campo en este punto, porque en este punto estoy calculando, entonces nosotros recordamos que el campo eléctrico, según esa ecuación, es la constante eléctrica por la carga generadora. Pero en este caso la carga generadora es Q, ¿verdad? Pues ahí ya es Q. Entonces Q dividido la separación al cuadrado. Y la separación estaría dada por la carga y el elemento diferencial. Y observen algo bien importante. Como la carga yo la he dibujado, bueno, más o menos, he dibujado la esfera de tal manera que la carga coincida con el centro de ella, entonces la distancia que hay desde la carga al elemento diferencial, pues no es nada más que el radio de la esfera, ¿verdad? Entonces vamos a anotar aquí que R en este caso va a ser el radio de la esfera. O tal vez lo vamos a poner así, ¿no? Sí, no tengo ninguna otra R, ¿verdad? No. Entonces vamos a anotar aquí que R es igual al radio de la esfera. Ahí está. Por lo tanto, entonces veamos. Si reemplazo esa ecuación del campo eléctrico en la integral que tengo que resolver, la integral de superficie cerrada, el campo sería la constante eléctrica por la carga dividido el radio al cuadrado. Todo esto multiplicado por el diferencial de área superficial. Y ahora observemos algo bien importante. Todo lo que son constantes pueden salir de la integral, ¿no? La constante es constante. La carga es constante porque pues, es una carga que está fija dentro del círculo, no está aumentando de carga ni disminuyendo. Y el radio del círculo, perdón, de la esfera, también es constante. Eso significa que esos tres elementos, afortunadamente para la integral, o tal vez afortunadamente para nosotros, porque no vamos a resolver la integral, todas pueden salir. Entonces me queda constante eléctrica por carga dividido el radio al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la integral de superficie cerrada del diferencial de área superficial. Y por teorema fundamental de cálculo, la integral y un diferencial, pues siempre me da la variable que estamos analizando, es decir, el área superficial. Y para ese caso particular, entonces, en el que tengamos una carga puntual encerrada por una esfera, el flujo de campo eléctrico me permitió ahorrarme la integral, afortunadamente. Dejando entonces una ecuación que es constante eléctrica por la carga generadora dividido el radio cuadrado por el área superficial. Y el área superficial se refiere al área de superficie del sólido, en este caso de la esfera. Entonces, si ustedes son tan amables de ayudarme, ¿cómo se calcula el área superficial de una esfera? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿De noble corazón? ¿El área superficial de una esfera? ¿Es pi por el radio al cuadrado, El Inge? área de una esfera es Muy bien, excelente. pi r. ¿Ya vieron cómo sirve Google? Entonces, el área superficial es 4 pi por el radio al cuadrado. Entonces, en este caso, pues voy a reemplazar. De tal manera que el flujo de campo eléctrico debido a esa carga puntual en esa esfera estaría dado por la constante eléctrica, por la carga, dividido el radio al cuadrado, por el área superficial, que es 4 pi por el radio al cuadrado. De esto, entonces, pues me doy cuenta que puedo cancelar este radio al cuadrado y este radio al cuadrado. Y de momento, entonces, me queda que el flujo de campo eléctrico sería igual a 4 pi por la constante eléctrica por la carga. Sorprendentemente, algo bien importante. Observen que el flujo de campo eléctrico no depende del tamaño de la esfera. De hecho, si esta constante 4pi no estuviera aquí, que está 4pi vino del círculo, de la esfera, si esta constante 4pi no estuviera,
entonces pues no dependería de la esfera, ¿no? Porque si no hubiéramos usado una esfera, hubiéramos usado otra cosa, pues posiblemente aquí hubiera quedado otra constante. Lo único que quedó de rasgos de que usamos una esfera fue este 4pi. Pero, siempre va a haber un pero en estas ecuaciones, resulta que la constante eléctrica puede representarse en términos de una nueva constante. La constante eléctrica resulta que puede expresarse en términos de algo que se conoce como permitividad del vacío. Es decir, una constante que intenta describir cómo las cargas pueden moverse en el vacío. Lo se llama permitividad, es decir, permite el movimiento de cargas. La constante eléctrica es igual a 1 dividido 4pi por epsilon sub 0, en la que esta epsilon sub 0 es a lo que se le conoce como permitividad del vacío. Sí, habla de la permitividad del vacío cuando una carga está inmersa en el vacío. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un medio? Pues como las cargas son tan pequeñas, que el entorno ni siquiera permite que las partículas de oxígeno se generen. Estamos hablando de que podríamos considerar que esas partículas están en todo momento en el vacío. Esta constante de permitividad del vacío tiene un valor aproximado de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado. De tal manera que si nosotros ingresáramos esto GeoGebra, me quedaría 1 dividido 4pi por esta constante epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Y obtengo este 8.99 por 10 a la 9. ¿Sí? Que es más o menos el valor de la constante que nosotros usualmente hemos utilizado. Si nosotros entonces hacemos este cambio en este flujo de campo, obtengo de que el flujo de campo estaría dado por 4pi, por la constante eléctrica, por la carga, dividido, pero volví a poner la constante eléctrica, perdón. Carga, sí, dividido 4pi por esta constante que es permitividad del vacío, que es epsilon sub 0. Y noten, el haber utilizado a la constante eléctrica ahora con epsilon sub 0 eliminó cualquier rasgo de que yo hubiera utilizado una esfera. Y lo importante de esto es que el flujo de campo, para calcular el flujo de campo, lo único que necesito es de la magnitud de la carga y de esta constante epsilon sub 0. El haber hecho esto me está diciendo que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada no depende de la superficie que esté encerrando la carga, sino depende únicamente de la carga que esté encerrada y de esta constante epsilon sub 0. Lo que implica entonces que esta ecuación, esta integral que yo tengo aquí, se puede ahorrar en la mayoría de los casos. Porque si define el flujo de campo eléctrico para cargas encerradas por una superficie cerrada, y aquí me estoy dando cuenta que el flujo de campo a través de una superficie cerrada siempre es carga sobre epsilon sub 0, entonces concluimos que el resultado de esta integral siempre va a ser ese mismo resultado. A la unión de estos dos elementos, ¿sí? A la unión en el que digo que el flujo de campo se calcula como la carga dividido epsilon sub 0, pero a su vez es el resultado de la integral doble de una superficie cerrada del producto punto entre el campo. Solo que aquí me faltó el vector normal y el campo y el diferencial de área superficial. A esta magnífica ecuación es a lo que se le conoce como ley de Gauss. Dije, ¿puede volver a mostrar el valor de la E, por favor? Claro que sí, no hay problema.
8.85 por 10 a la menos. Me imagino que en su calculadora la encuentran. Cuando ustedes ingresan a constantes, creo que aquí no lo tengo. Qué raro. Así. Aquí arriba del 7 yo tengo constantes. Vamos a ver si en la calculadora normal aparece. Sí. En la ClassWiz aparece constante. Entonces le doy Shift y le doy constante. Y a ustedes les va a desplegar un menú menos complejo que el que me aparece aquí. Le dan ahí Shift. Les aparece, por ejemplo, en el caso de la calculadora que yo tengo aquí, que no puedo mostrar en pantalla, me dice universal. En el segundo 2 me dice electromagnético. En el tercero me aparece atómico. En el cuarto me aparece físico-químico. Entonces, si yo le doy, vamos a ver en el 2, me parece electromagnético, me aparece, no aparece ahí. En el 3 tal vez, tampoco. En el 1, sí, en el 1 sí aparece. Aparece un símbolo así. Si ustedes le dan en ese valor 4, pues les calculo el valor 8.8541878117 por 10 a la menos 12. Solo que sin la unidad de medida, ¿no? Entonces, si por ejemplo la uso aquí, me tendría que aparecer también. Vamos a ver si aparece. Aquí tengo la carga elemental, la constante de Boltzmann, la masa molar ideal, la constante eléctrica. Aquí está bien, la constante eléctrica. Esta. 8.8541. Me la dibujo como epsilon sub 0, ¿no? Tan bonito. Entonces, eso es para que ustedes la puedan también utilizar en su calculadora. Aparece ahí, ¿verdad? Es que si me olvidó la constante, pues en su calculadora está, ¿verdad? La pueden ahí obtener de manera bien fácil, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, recuérdense, la ley de Gauss afirma de que el flujo de campo eléctrico encerrado a través de cualquier superficie está dado por esta ecuación. Pero, a su vez, también está dada por la carga dividido epsilon sub 0, independientemente de la superficie que nosotros generemos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Esta la pueden encontrar también como la primera ecuación de Maxwell. Bueno, apliquemos entonces esta ley de Gauss en un ejercicio. A ver, pues, dice el problema simple. Pues. Las siguientes cargas están localizadas en el interior de un submarino. 5 milicolos, menos 9 milicolos, 27 milicolos y menos 84 milicolos. Inciso A. Calcule el flujo eléctrico neto a través del casco del submarino. Inciso B. El número de líneas de campo eléctrico que salen en comparación con las que entran es mayor, igual o menor. Entonces, bien, me pide primero, o me dice que hay 4 cargas dentro de un submarino. Intentemos dibujar un submarino, porque realmente no sé cómo se dibuja un submarino. Entonces, pues más o menos yo digo que un submarino, de lo que he visto en las caricaturas, pues más o menos así. Tal vez tiene ventanas, no sé. Bueno, supónganse que eso es un submarino, ¿no? Y se encuentra debajo del mar. Este submarino tiene cargas netas que se encuentran dentro de él. Una es de 5 milicoulombs, entonces voy a dibujar aquí una carga de 5 milicoulombs. Otra dice que es de menos 9 milicoulombs, entonces otra carga aquí de menos 9 milicoulombs. Otra es de 27 milicoulombs, pues entonces voy a dibujar aquí 27 milicoulombs. Y por último, una de menos 84 milicoulombs. Por aquí. Menos 84 milicoulombs. Ahí tenemos 4 cargas encerradas dentro de este submarino, por lo que fíjese en el submarino. Y el problema necesita que determinemos el flujo eléctrico neto, o sea, el flujo eléctrico total.
¿Se recuerdan que el flujo eléctrico total pues, es la suma de los pequeños flujos que puedan dar? Entonces lo que yo voy a hacer, pues el flujo total neto estaría dado por el flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3 más el flujo 4. ¿Sí? Y estamos viendo de que, vamos a ver, el flujo total eléctrico a través del casco del submarino. El casco del submarino sería pues toda su superficie. O sea, podríamos decir que estas cargas están encerradas en una superficie cerrada, un sólido, ¿no? En la superficie del submarino. Pero de acuerdo a la ley de Gauss que acabamos de ver, pues el flujo de campo eléctrico se puede calcular de esta forma, la carga dividido epsilon sub 0. Entonces, en este caso, yo podría escribir aquí que el flujo total, o flujo neto, estaría dada por la carga 1 dividido esta constante epsilon sub 0. Más, pues el otro flujo que sería carga 2 dividido epsilon sub 0. Más la carga 3 dividido epsilon sub 0. Y la carga 4 dividido epsilon sub 0. Que, pues si nos damos cuenta, estaríamos hablando de que el flujo neto sería igual a la suma de las cargas, o lo que comúnmente vimos que se llamaba como carga neta, ¿no? La suma de las cargas, la carga total. Vamos a poner aquí carga neta, dividido epsilon sub 0. Entonces, para cuando nosotros tenemos un conjunto de cargas encerradas por una superficie, lo único que tengo que hacer es sumar las cargas y dividirlo entre la constante epsilon sub 0. En este caso, pues la suma de las cargas, que es la suma algebraica, veamos, sería menos 9, menos 84, más 5, más 27. Y me da este valor, menos 61. Entonces la carga neta es de menos 61 milicoulombs, dividido la constante epsilon sub 0, que dijimos que es 8.85 coulombs al cuadrado sobre newtons metro al cuadrado. Entonces la vamos a reemplazar para usarla como Dios manda. Sería 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado. Ahí está. Entonces, noten que por sándwich me quedaría aquí newtons metros al cuadrado y este coulombs cuadrado se cancelaría con este coulombs, quedándome únicamente un coulomb. Entonces, en este caso me quedaría menos 61 milicoulombs por 10 a la menos 3, ¿verdad? Eso es mili, dividido la constante que la voy a utilizar de aquí a lo que acabo de aprender. Vamos a ver dónde se quedó. Ahí está. Son, si no estoy mal, son 6.9 giganewtons sobre metro al cuadrado sobre coulomb. Muy bien, gracias, Isaac. Menos 6.89, ¿no? Más o menos. 6.9. Por 10 a la 9. Así como Isaac dice, son newtons, metros al cuadrado, sobre coulomb. Y ahí tenemos entonces el flujo de campo o la cantidad de líneas de campo que están atravesando el casco del submarino, ¿verdad? De manera bien, bien fácil, aplicando la ley de Gauss. Ahora, veamos qué significa este signo negativo. ¿Qué dijimos que significaba que un flujo de campo fuera negativo? Vamos a ver, ¿no? Porque pues es que ayer fue la clase y no me ha dado tiempo de estudiar y entonces pues no mucho me acuerdo. Flujo negativo, ¿qué dijimos? Que las líneas de campo son entrantes. Eso significa que este flujo eléctrico neto que nosotros tenemos aquí me está indicando que la mayoría de líneas que están atravesando el casco son líneas que entran al submarino. Y esa es la pregunta que me dice en el inciso B. ¿El número de líneas de campo eléctrico que salen en comparación con las que entran es mayor o igual o menor? Es decir, ¿qué pasa más? ¿Salen más líneas o entran más líneas? Pues como el flujo neto es negativo, yo tengo claridad de que hay más líneas entrantes que salientes. Entonces esto me dice aquí en el inciso B. Inge, ¿y se podrían averiguar las salientes? Sí, pero tendríamos que hacerlo de manera individual. Como vea que las cargas, las líneas de campo salientes, pues serían las que generan las cargas positivas, ¿no? Que sería esta y esta.
Entonces nosotros calculamos el flujo de campo debido a esto, y esa sería la cantidad de líneas de campo más o menos que están saliendo. Pero en estas tenemos líneas entrantes. Y sobre todo, como esta es mayor, pues esta tiene muchas líneas de campo más que entran. Entonces, por eso que esta carga sea muy grande, hace que la mayoría de líneas sean entrantes muchísimo más que salientes. ¿Me explico? Sí, sí. Gracias. Ahí está. Las líneas de campo entrantes son un número mayor. Hay más líneas de campo eléctrico que entran de las que salen. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Ven cómo he utilizado? Bien fácil, ¿no? La ley de Gauss, una sola ecuación. Carga dividido epsilon sub 0. ¿Estamos? ¿Quieren que hagamos otro problema? ¿O suficiente con este? Otro, y ¿otro? Vamos a ver, pues. A ver, pues miremos este. Dice, una carga de 170 milicoulombs, una carga de 170 milicoulombs, está en el centro de un cubo, como una arista de 80 centímetros, sin cargas en los alrededores, ¿sí? Como para indicarme de que no hay otros efectos eléctricos alrededor. Inciso A, determina el flujo a través de cada una de las caras del cubo. Inciso B, encuentre el flujo a través de la superficie total del cubo. Inciso C, ¿qué pasaría si? ¿Cambiarían sus respuestas en los incisos A y B en el caso de que la carga no estuviera ubicada en el centro? Explique por qué. Muy bien. El problema me dice que nosotros tenemos una carga de 170 milicoulombs en el centro de un cubo. Bueno, entonces pues dibujemos una carga en el centro de un cubo. Vamos a suponer que esa es la carga. Y voy a suponer que esto que intento dibujar es un cubo. Ahí está, ¿no? Ahí está la carga en el centro del cubo. Más o menos, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos entonces el centro del cubo. El inciso A me dice que determine cuál es el flujo de campo eléctrico a través de una de las caras. Bueno, ahí pues está difícil, ¿no? Porque pues no me dicen que calcule el flujo sobre una superficie de un sólido. Solo me piden una cara. Para hacer eso, pues nosotros tendríamos que relanzarnos un poquito y dijimos que pues aplicar esta fórmula, ¿no? Pero tenemos un problema porque esta fórmula, según lo que les explicaba yo, es únicamente para cuando tenemos un campo eléctrico uniforme. ¿Bien? Hablamos de un campo eléctrico uniforme. ¿Y qué pasa entonces si no tenemos un campo eléctrico uniforme? Pues entonces me obliga a usar esta parte de la ecuación, ¿sí? Esta parte de la ecuación en la que el área superficial pues va a ser únicamente el área de una de las caras. Bueno, pero es que lo que pasa es que pues yo vi integrales de superficie hace como 3 años cuando llevé mate 5. Otros van a decir, lo que pasa es que pues fíjese que pues cuando yo llevé el curso no, al ingeniero no le dio tiempo de que viéramos ese tema y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues hagámoslo más simple. Mejor calculemos primero el inciso B. Encuentre el flujo a través de la superficie total del cubo. Primero entonces vamos a calcular el inciso B. El problema dice que determinemos el flujo de campo a través de la superficie total del cubo. Y entonces, como es una superficie cerrada, entonces eso sí me permite utilizar la ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico estaría dado por la carga dividido la constante epsilon sub 0. Como la carga es de 170 milicoulombs, lo vamos a dividir entre la constante epsilon sub 0. Y veamos cuánto da.
aproximadamente. $170 por 10 a la menos 3. Y aquí es la constante que aparece en mi calculadora. 8.85 por 10 a la menos 12. Y me da este valor. 19.2 por 10 a la 9. 19.2. Si no estoy mal, ¿no? Por 10 a la 9. Newtons, metros al cuadrado, sobre Coulomb. Ahí tengo el flujo total a través de toda la superficie, que serían 6 caras. Por lo tanto, pues para hacerlo más fácil, quisiéramos hacerlo, hacer el inciso A, lo único que voy a hacer es dividir este flujo de campo entre las 6 caras que el cubo tiene, ¿verdad? Entonces el flujo a través de una cara estaría dado por el flujo total dividido 6, que es la cantidad de caras que tiene el cubo. Entonces, pues dividamos esto entre 6. Y pues esto me da 3.2 por 10 a la 9. Newtons metros al cuadrado sobre Coulomb. Ahí tengo entonces el flujo de campo eléctrico sobre una de las caras. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se comprende cómo he hecho este problema? ¿Alguna pregunta? Oh, claro. Vean que ni siquiera, gracias, ni siquiera he utilizado los 80 centímetros que me decían que medía de vista el cubo, ¿no? No los he utilizado para nada. Vamos con el inciso C. Me dice, ¿qué pasaría si cambiaría sus respuestas en los incisos A y B en el caso de la carga no estuviera ubicada en el centro? Explique por qué. Intentemos responder esta pregunta. Para eso vamos a copiar aquí nuestra pequeña figurita. No, funcionó. Y la voy a pegar aquí. El problema dice que cuál sería el resultado si nosotros tuviéramos la carga, ¿cómo era la cosa? Me olvidó. No estuviera ubicada en el centro. Entonces, coloquémosla pues más cerca de un lado, ¿no? Ubiquémosla pues en una cara por aquí. Muy, muy cercana a la cara. Sí. Sí. Está muy, muy cercano a la cara. ¿Será que habría diferencia si nosotros calculáramos el flujo de campo a través de toda la superficie? Pues no va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque la carga sigue estando dentro del cubo. Y las líneas de campo eléctrico que antes atravesaban cuando estaba en el centro, pues tienen que ser las mismas que estén atravesando ahora que la carga ya no está en el centro. Tienen que ser las mismas. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría con una cara? ¿Será que perjudicará? Para eso imaginen lo siguiente. Imagínense que teníamos la carga en el centro. Y vamos a dibujarle algunas líneas de campo. Esta línea de campo atravesaría pues la cara superior, ¿no? Esta línea de campo atravesaría la cara lateral. Esta de aquí atravesaría la cara que tenemos frente a nosotros. Y pues podría haber una aquí que atraviese esta cara, en algún punto de la cara superior. Si nosotros tomamos esta carga y la movemos un poquito, observen que la línea de campo, las líneas de campo, algunas siguen tocando las mismas caras, pero otras ya no. Esta línea de campo, sobre todo, que estaba atravesando la cara superior, está atravesando ahora la cara lateral, indicándome entonces que el flujo de campo eléctrico a través de una cara va a aumentar, porque va a ser mayor la cantidad de líneas de campo que van a atravesar esa cara que antes atravesaban una cara. Entonces el flujo de campo eléctrico cambia para cada una de las caras, pero no el flujo de campo eléctrico total.
¿Me explico? ¿Se comprende?